Vamos a trabajar con el tema 1.6, medidas de tendencia central. Mi compañero, Eric Muñoz. nuevamente está en este grado, ha retomado las actividades y viene a apoyarnos en esta clase. Estadística, Anita. Estadística. Iniciamos con esta unidad en la teleclase anterior, donde definimos nuevos conceptos como población, muestra, variables estadísticas y la clasificación de las mismas. ¿Te recuerdas, Eric, qué era población y qué era muestra? A ver, población era un conjunto, bueno, podrían ser objetos, podrían ser personas, pero la característica principal que debería de tener una población es que tengan las mismas características entre los elementos de la población. Exacto, hay algo común en todos ellos. ¿Y qué era una muestra? A ver, una muestra, recuerdo que era como una parte que tomamos de la población. Exacto, así de sencillo. Una parte que tomamos de la población para inferir ciertas cosas sobre la misma. No podemos estudiar toda la población, sino que agarramos una muestra. En esta clase vamos a recordar algunas medidas que estudiamos en octavo grado, que son las medidas de tendencia central. Ok, entonces va a haber que recordarse de allá por octavo grado. Los jóvenes pueden preparar su libro de texto de primer año. Mira, aquí tengo el mío. Primer año de bachillerato. ¿En qué páginas, Anita? En la página 212. 212. Vamos a ir trabajando paso a paso cada una de estas cosas, por si a alguien ya se le olvidó. Entonces, vamos a recordar cómo calcular. Bien. Primero, si hablamos de medidas de tendencia central, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? Pues yo recuerdo una que creo que es la más fácil, que es la media aritmética. Media aritmética, le decimos a veces solo media o incluso les decimos promedio. Sí. ¿Sí? Nos referimos a lo mismo. Esa es la más famosa, digamos. Es como la más utilizada. Sí, ¿no? la ocupamos para calcular promedios de notas. Exacto, siempre para tener una referencia de algo, utilizamos la media aritmética. A ver, había otra un poquito que a veces se olvida, pero que es la mediana. La mediana, exacto. El dato que ocupa la posición central en la distribución. Okay. ¿Y cuál era la última? Híjole, esa es más difícil de recordarse, pero también es una medida de tendencia central, que es la moda. La moda, el que más se repite, el dato que más se repite. Creo que siempre es más fácil recordarlo para datos agrupados, para datos no agrupados que para datos agrupados. Sí. Ahora estamos trabajando con clases, es decir, con datos agrupados. Así que vamos a recordar este proceso. Observemos la pizarra. Hemos recopilado la información de una empresa que tiene 30 sucursales. No vamos a decir el nombre de la empresa por cuestiones de privacidad, ¿de acuerdo? Y hemos colocado las ventas o el dinero que ha ganado en ventas y la cantidad de sucursales que está en ese rango. En mi caso, yo tengo a la población, es decir, yo tengo la información de las 30 sucursales de la empresa. A cada uno de estos intervalos de dinero les llamamos clases. Muy bien. Un dato que se encuentre en una clase tiene que ser mayor o igual al límite inferior y menor que el límite superior. Que el límite superior. O sea que aquí hay 5 sucursales cuyas ventas registraron entre $1,000 y menos que $2,000. Si alguna sucursal registró $2,000, pasa a la siguiente clase. Okay. Y así vamos. En tu caso tienes las mismas clases, ¿sí? Solo que no tienes a toda la población. Por eso hice una muestra, ¿no? Exacto. En mi caso tengo un total de 20 sucursales. 20 sucursales. Y en tu caso, como era la población, o sea, el total era 30. Exacto. Vamos a calcular las medidas de tendencia central para los dos casos, la población y la muestra. Ya habíamos hablado antes que es muy difícil realizar estudios en poblaciones. Es decir, puede resultar algo muy caro, no factible. Sí, porque imagínate cuando hay que hacer elecciones,
digamos aquí en El Salvador, y querés preguntarle a toda la población, pues somos 6 millones, un poco más, cómo vas a hacer con el dinero para preguntar a tanta gente. Exacto. Entonces, es por eso que se toman muestras, ¿no? Y vamos a ver que las muestras nos dan muy buena información de la población. Bien, vamos a comenzar entonces calculando la primera medida de tendencia central que dijimos es la media aritmética para datos agrupados. ¿Cómo calculamos esa medida? Pues yo recuerdo nada más para datos simples. Ok, ¿cómo era para datos para datos simples era sumar todos los datos y dividirlo entre el total. Sumar todos los datos y Era dividirlos. bien fácil. Súper fácil. Sí. En el caso de los datos agrupados, en cada una de nuestras tablas está esta columna que dice punto medio. Es decir, nosotros para calcular la media aritmética ocupamos el punto medio de las clases y ese punto medio luego lo multiplicamos por la frecuencia. O sea que la media estará dada por la sumatoria de las frecuencias por el punto medio de cada clase, es decir, lo que nos resulte en esta columna, y dividimos esto siempre en el total. Va a diferir en ambos casos porque mi total es 30 y el tuyo es 20. Entonces, lo primero que habría que hacer es calcular punto medio, o sea, llenar esta columna, ¿sí? Y luego llenar la columna de frecuencia por punto medio. Exacto. Así que vamos a la obra, comencemos calculando puntos medios de clase. Bien, te ayudo si quieres. Por favor. A ver, creo que esas están fáciles. No necesito ni siquiera usar la calculadora. Por ejemplo, en la primera clase tienes de 1000 a 2000. Su punto medio tiene que ser 1500. 1500. ¿Y cómo calcularíamos el punto medio si no fuese tan fácil, así como tú lo tienes? Ese es como el promedio entre esos dos valores. El promedio entre esos dos valores. Muy bien. Ya me dijiste, el punto medio acá es 1500. ¿Cuál es el punto medio? Siguiente sería, como es de 2000 a 3000, sería 2500. 2500. ¿El siguiente? De 3500, con el mismo análisis. 3500. Y el último, como es de 4000 a 5000, sería 4500. 4500. ¿Vas a completar tu columna en tu tabla? Sí, o...? Yo creo que puedo completar. De hecho, mira que tenemos las mismas clases, de 1000 a 2000, de 2000 a 3000, de 3000 a 4000 y de 4000 a 5000. Así es. Entonces, pues intuyo que va a quedarme la misma columna que a ti. Exacto, son los solo voy a completar. En la primera tenemos 1500. 1500 en la segunda. 2500. En la tercera. 3500. Y la última te dio 4500. 4500. Bien, entonces a mí me salió súper fácil porque tú ya lo habías hecho. Perfecto. Ok. Ahora vamos a completar la columna de la frecuencia por punto medio. En cada caso. Vamos a multiplicar para la primera clase 5 por 1500. Voy a traer mi calculadora por si la necesito. De acuerdo. A ver, yo creo que en el primero no. Lo podemos hacer así mentalmente. Por ejemplo, 5 por 5 es 25, ¿verdad? 25. Llevo 2 y 5 por 1 es... Bueno, voy a anotar eso. 5, llevo 2, 5 por 1 es 5. 5. Y 2, 7. ¿Y agregas? Los 2 ceros. No hay que acostumbrarse mucho a usar la calculadora. Sí. Si lo podemos hacer nosotros. Hay que hacer. Ahora, 11 por... Bien, 2500. eso sí lo voy a hacer. Creo que se podría hacer, pero lleva más tiempo. Entonces, 11 por 2500 es 27.500. 27.500. 500. La siguiente sería 8 por 3500. Eso me da 28.000. 28.000. Y la última sería, Anita, 6 por 4500. Así es. Eso da 27.000. 27.000. Ahora tenemos que sumar los datos que están en esta columna.
Tenemos acá 0, 0, 5 y 5 son 10, llevo una. Aquí tenemos 7, 3 veces es 21, más 8, 29. 29 más 1, 30, llevo 3, 2, 4, 6. ¿Y 3 que llevabas? 9. Veo que eres muy buena para hacer cálculos de sumas en el aire. Algunas veces. No me sale siempre. Okay. Ahora puedes completar en tu casa. Bien. Si necesitas... Entonces, si quieres, me ayudas tú con las multiplicaciones. Tendría que ser primero 3 por 1500. ¿Cuánto es eso? Pues 3 por 15 es 45. Y agregas los dos. Ah, cierto. Entonces me quedaría, escribo el 45 y agrego 2 ceros. Es 4500. 4500. El segundo sería 7 por 2500. 17500. 17500. A ver, el tercero, 6 por 3500. Es 21,000. 21,000. 21,000. 21,000. Ok. Entonces escribo los 3 ceros y el último, Anita, sería 4 por 4500. Es 18,000. 18,000. Entonces escribo acá 18,000. Bueno, y al igual que tú, tengo que hacer la suma de las frecuencias por el punto medio, es decir, sumar todas estas cantidades. A ver, yo no soy tan bueno para hacerlas en el aire, pero lo voy a intentar. Okay. Aquí me quedaría 0. Luego me quedaría aquí 0 también. Así es. Y aquí tengo 5 y 5, 10. 10. Entonces me va a quedar un 0 y llevo 1. Recuérdame por si se me olvida que llevo 1. Entonces, 7 y 4 son 11. 11. Y 1, 12 y 8. 20. Y llevaba 1. 21. Entonces, 21. Bueno, ahora recuérdame que llevo 2. Entonces, 1 y 2. 3. Y 1, 4. 4. Y 2 que llevaba, 6. 6. Entonces da 61,000. Aunque parezca, o sea, muy básico, creo que muchas veces en los grados ya superiores tendemos a depender mucho de la calculadora y no es necesario siempre utilizarla. La calculadora nos ayuda cuando los cálculos se vuelven muy grandes, entonces ahí sí la podemos ocupar. Muy bien. Ya tenemos la sumatoria que nos indicaba en la media para los datos agrupados. Hace falta dividir entre el total de datos en cada caso. Voy a sustituir acá. Tengo 90,000 entre total de datos en el caso de la población es 30. ¿Y eso cuánto me da? A ver, está fácil creo yo porque 9 entre 3 es 3, ¿verdad? 3. Y luego solo hay que agregar los ceros, sería 3,000. 3,000. O sea que en promedio las sucursales tienen en sus ventas registran $3,000. $3,000 sí. Mensualmente. Mensualmente. Ok. Bueno, lo hago yo para mí. Ahora en tu caso. Entonces voy a calcular también la media. Bueno, pues a mí la suma me dio 61,000. ¿Sí? Eso es lo que va en el numerador, ¿verdad? En el numerador. Entonces, bueno, voy a hacer la división. Y escribiré 61,000. Y en el denominador tengo que escribir el total. Pero para mi caso era 20. Entonces tengo que hacer 61,000 entre 20. Entre 20. ¿Me ayudas con esa división? 61,000 entre 20, pero hay un cero que se va a eliminar por ahí. 3,050. Entonces, en mi caso, la media es 3,050. Muy bien. Significa, Anita, que en promedio las ventas aquí, en esta tabla, andan en $3,050. Registran $3,050. Tenemos una diferencia de $50 en la población y en la muestra. Sí. Pero cuando hablamos de cantidades muy grandes, o sea, esa diferencia resulta ser muy pequeña. Por eso es que trabajamos con muestras. Es más fácil recolectar la información, aunque difiere un poquito de la población en general, pero no es tan representativa esa diferencia. Luego también vamos a trabajar las medidas de dispersión y ver qué tan buena
es la media aritmética para representar los datos. Pero eso viene un poquito más adelante, siempre en esta unidad. Exacto, más Ok. adelante se va a trabajar esto. Muy bien. Ya tenemos la media aritmética. Dijimos que eran 3, ¿verdad? 3 medidas de tendencia central. Entonces ya tenemos la media, estaba la mediana y la moda. ¿Cuál quieres calcular? La mediana. Veamos la mediana. De acuerdo. Jóvenes, para datos agrupados, ¿cómo calculábamos la mediana? Es decir, ¿qué teníamos que identificar? ¿Tú recuerdas, Eric? Sí, creo que sí lo recuerdo. Eso es en octavo siempre, ¿verdad? Octavo grado. Había ¿cierto? algo que se llamaba clase mediana. Clase mediana. Sí, lo que no recuerdo es cómo identificar. ¿Cómo identificar la clase mediana? Resulta que, como en los datos no agrupados, la mediana es el dato que ocupa la posición central. Ujú. Veamos la población. Tenemos 30 datos. La posición central Ujú. es la mitad de este número, o sea, 15. Yo tendría que buscar el dato que ocupa la posición 15, ordenados de menor a mayor. Aquí ya está así, porque las clases van ordenadas de menor a mayor. Sí. Así que lo que hago es ver en las frecuencias hasta dónde tengo el dato 15 y en esa clase, esa es la que voy a llamar clase mediana. Por ejemplo, en la primera clase de 1000 a 2000 tengo 5 datos. O sea, tengo los primeros 5. Ujú. De 2000 a 3000, contando los 5 que ya tenía, más estos. Pues son 5 más 11, 16. O sea que hasta esta clase tengo 16 datos. Sí. El dato 15 está por aquí. ¿De acuerdo? Ujú. Mi clase mediana es esta de acá. Voy a Ujú. sombrear hasta aquí. Bueno, a repintar hasta acá. Esa es mi clase mediana. Ya la tengo. Ahora, ¿cuál será la mediana? Pues no tengo idea. Tendríamos que hacer algo, creo, con los números de la clase. Exacto. Damos un valor aproximado a la mediana. Pero, digamos, aquí hay un rango de datos. ¿No puedo tomar este o este? No, el último no tendría sentido porque no pertenece a la clase. Los 3000 están aquí. Entonces, ¿cómo hago? Para tomar un valor aproximado o representativo, utilizamos el punto medio. No. Y mi mediana será el punto medio de la clase mediana. Que en ese caso, pues aquí vemos que es 2500. Exacto, o sea que me salió bastante fácil. Mi mediana será 2500. Aproximadamente. Está súper fácil, Anita. Creo que te entendí. Voy a intentar hacerlo con el mío. ¿De acuerdo? Entonces, en mi caso tengo 20. 20. Tenemos que dividir entre 2 porque la mediana es el dato central. Sí, entonces, la 20 entre 2, 10. 10. Y tengo que fijarme en la frecuencia hasta dónde llego, justamente contando hasta 10. A ver, aquí tengo 3. Sí. Y en la siguiente 7. 3 más 7, 10. Entonces, creo que justamente mi clase mediana tiene que ser esta. La misma. La voy a señalar así como lo hiciste. Okay. Mi clase mediana sería esta. Y tú te ubicaste luego de tener la clase mediana en el punto medio. Exacto. Y mi punto medio es 2500. Mira qué coincidencia, ¿no? Tenemos el mismo. Tiene sentido. Estamos hablando de la población y una muestra de esta población. Significa entonces, Anita, que en este caso, la mediana, pues también es 2500. 2500. Muy bien. Ya solo nos queda un dato para es cierto, la moda, ¿verdad? La moda. Pero ¿cómo calculamos la moda aquí, Anita? Yo recuerdo en datos simples, ahí era bien fácil. Bueno, pero ¿cuál era la definición de moda para datos simples? El dato que más se repite. El dato que más se repite. Es lo mismo para los datos agrupados. Es decir, vamos a buscar la clase que tenga la mayor frecuencia. Veamos para la población. En el caso de la población de las 30 sucursales, la clase que tiene la mayor frecuencia es la segunda. Cierto, porque es 11, ¿no? Todas las demás tienen valores menores que 11. Entonces, a esta clase, que casualmente nos ha coincidido con la clase mediana, también es
la clase modal. En este caso es especial porque coincide. Puede que en otros casos no coincida. No, puede que no coincida. Ok. Igual que para la mediana, utilizamos un valor aproximado tomando el punto medio de la clase modal. Que en este caso es 2.500. Así que en el caso de la población, la moda también es igual a 2.500. Bien, voy a intentar copiar. Tengo que buscar en la tabla quién tiene mayor frecuencia. ¿Qué clase tiene mayor frecuencia? A ver, este tiene 3, por ejemplo. Este tiene 6, 7 y 4. Pues obviamente el que tiene mayor frecuencia sigue siendo ese. La segunda clase. Entonces, en mi caso volvió a coincidir. Y la moda sería, voy a escribir, pues la moda sería tomar el punto medio. En punto medio. Entonces vuelve a ser 2.500. Bien, estaba súper fácil, Anita. ¿Ves? Ahora podemos comparar todos estos valores, tanto de la población como de la muestra. De la muestra. Mediana y moda coinciden. En la media aritmética tenemos una diferencia, pero hablando de cantidades grandes, pues ya no sería mucho. Es mínimo. Es mínimo. Así que las muestras nos dan un buen indicio de lo que sucede en la población. Pero lo último que vamos a denotar, digámoslo así, es las diferencias en cuanto a simbolizar estos datos o estos cálculos que hemos hecho. Porque hablamos de medidas de tendencia central para población y para muestra. Quiere decir que hay símbolos diferentes para anotar en población y en muestra. Exacto. Okay. En el caso de la media aritmética para la población, utilizamos un símbolo al que ya estábamos acostumbrados. Creo que antes. Sí, creo que desde noveno, octavo, lo veníamos viendo. Exacto. Es la media poblacional. Símbolo griego. ¿Cómo se llama ese símbolo? Bueno, ¿cómo se lee? Mu. Mu. Entonces, para la media poblacional utilizamos la letra griega mu. En el caso de la mediana, perdón si voy a cubrir, vamos a denotarla como ME. Está súper fácil, solo es una abreviatura, ¿no? De la palabra mediana. Mediana. Y en el caso de la moda poblacional, sería MO. MO. Ahora, para las muestras vamos a utilizar como variables. En este caso, la media, bueno, media muestral, ¿no? Se refiere a la media. Es esta de aquí arriba. No se vaya a confundir con la mediana. Sí. ¿Está bien ahí? Sí. Ok. Bien, en este caso es como una X y arriba tiene pues como un segmentito. Una línea. Una línea. La mediana muestral. La pondré aquí. Bueno, sigue siendo una X, pero en este caso es como el símbolo que está en la ñ. En la ñ. Y la moda muestral. También. O sea que para cuando hablemos de muestras, recuerden que vamos a ocupar siempre una X. Solo cambia el signo que está arriba, ¿no? Exacto. Estos signos, yo estuve investigando y leyendo por ahí, estos signos se llaman signos diacríticos. Diacríticos. Oh. De ese no recuerdo su nombre, el que es el mismo de la ñ, se llama virgulilla. Y en el caso de este que está acá, es un signo fonético, recuerdo. Usualmente se utilizan en vocales, pero nosotros también la podemos utilizar en matemática para referirnos porque a ti también te encanta bastante el lenguaje. Más o menos. Bien, solo para finalizar, para las poblaciones, estos datos los llamamos parámetros de la población y para la muestra, estadísticos. Queda para los jóvenes que puedan resolver los problemas que están al final del libro de texto. Luego de haber visto el video, solamente retomar, porque ahí está ya explicado los ejercicios, retomar que las medidas de tendencia central referentes a una población se conocen como parámetros, es decir, las medidas de tendencia central, si están referidas a una población, se van a llamar parámetros de la población.
Y a menudo se denota como media poblacional, con este signo, media poblacional, ME, y moda poblacional, MO. Las medidas de tendencia central referentes a una muestra se le conoce como estadísticos o estadígrafos. Se denota como media muestral, mire cómo vamos a representar la media muestral y moda muestral. Entonces, estos conceptos los debemos de dominar también porque son diferentes la media poblacional y la media para la muestra. Entonces, son dos diferentes, ¿verdad? Entonces, las medidas de tendencia central son, ¿cuáles son? Esa es una pregunta. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? Son la media aritmética, la mediana y la moda. Entonces, esa pregunta podría salir ahí en la evaluación que vamos a hacer. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? Y tenemos que son la media aritmética, la mediana y la moda. Pero estas se dividen, depende si son de una población o de una muestra. Si las medidas de tendencia central son de una población, se les conoce como parámetro. Y si las medidas de tendencia central se refieren a una muestra, se les va a llamar estadístico o estadígrafo. Entonces, eso es lo que debemos de manejar. Y los procesos que ustedes vieron en los videos, cómo se calculaba la media, la mediana y la moda, que eso sí lo vieron en grados anteriores.